hermanos, ¿cómo están? Pues es una bendición. Es una bendición estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Y nuestro mensaje de hoy se titula Transformando a un hombre arrojado. Y esta es la segunda parte. Si usted quiere escuchar la primera parte, fue del mensaje de este miércoles que acaba de pasar. Pero no se preocupe que sea la segunda parte. El mensaje es para todos y relativamente independiente al anterior. Estamos los miércoles llevando una serie que se titula Vasijas en manos del alfarero. Estamos hablando sobre cómo el Señor transforma la vida de sus discípulos y estamos viendo el ejemplo de los discípulos de Jesús, pero esos ejemplos son aplicables completamente a nuestras vidas porque, como mencionaba el miércoles, los errores que ellos tenían y las áreas en las que el Señor trabajó en ellos son áreas que se presentan generalmente en nuestra vida, y en más de alguna cosa nos vamos a identificar con ellos. Y bueno, el apóstol Pedro es probablemente el hombre más arrojado de entre sus 12 discípulos. Esto lo hace también ser el hombre más impulsivo entre ellos. Y el miércoles pasado estábamos viendo que ser arrojado e impulsivo con el dominio propio que establece el Señor para nuestras vidas trae cosas positivas, porque si Pedro no hubiese sido arrojado, no le hubiera dicho al Señor: Señor, en medio de la tormenta, si eres tú, invítame, llámame para caminar sobre las aguas junto contigo. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque esta característica de este carácter trae este tipo de beneficio. Se atreven a hacer cosas que los demás no. También platicamos cómo cuando el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él es el que da la respuesta sin titubear, sin pensarlo. ¿Por qué? Porque tiene este beneficio de su carácter, pero cuando no tiene dominio propio este carácter, así como puede hacer estas cosas positivas, también puede hacer cosas bastante negativas. Y como discípulos del Señor, nos vamos a encontrar que cuando realizamos estos actos negativos, Él va a meter la mano y va a obrar. Va a meter la mano y va a arreglar esos errores que nosotros cometemos. Y generalmente duele, como lo vimos en el mensaje anterior y como lo vamos a ver hoy. Y acompáñame por favor a Mateo capítulo 17, versículo 1. De entre todos los discípulos de Jesús, en términos comunes podríamos decir que Pedro es el que tiene el carácter más complicado de domar. Por eso se nos habla tanto de él en los evangelios. Es el discípulo del que más se nos habla. ¿Por qué? Porque había varias cosas que trabajar allí. Y a lo largo de su ministerio, el Señor va a estar trabajando en su vida y en su carácter. ¿Qué nos enseña esto? Y lo vamos a ver a lo largo de la serie, a lo largo de toda nuestra vida. El Señor va a tener algo que trabajar en nosotros. Lo ideal es que cuando uno ya es viejo, también sea sabio. Se es viejo, pero se es sabio. Pero hay personas
que cuando llegan a la vejez no tienen la sabiduría que se requiere. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Si somos hijos suyos y discípulos suyos, el trabajo va a ser más intenso. La intervención de su mano va a ser más intensa, porque su propósito no es que nos quedemos como estamos. Por eso el título de nuestra serie, Vasijas en mano del alfarero, porque el alfarero que agarra al principio de su obra un arcilla sin forma, deforme, perdón por la redundancia, pero es lo que agarra, y así estamos nosotros. Y si el alfarero lo que quisiera es un montón de lodo, no tendría por qué llevarlo a su taller, pero no es lo que quiere el alfarero. Él quiere hacer una obra, y eso es lo que quiere hacer con nosotros. Entonces va a trabajar hasta que se complete la obra que Él quería hacer con nosotros. Y aquí en Mateo 17 vamos a encontrar un evento importante, importantísimo dentro del ministerio de Jesús. Aquí estamos ante la transfiguración del Señor. Y vamos a leer. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. 6 días después, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahí hacemos pausa. Este es el único momento dentro del ministerio de Jesús en el que Él permite que sus amigos más cercanos vean un poco de su gloria celestial. Es un momento único en la historia, y si usted sigue leyendo ahí en el pasaje, va a ver que vienen Moisés y Elías a hablar con el Señor sobre lo que Él habría de hacer en Jerusalén. De hecho, en donde encontramos más detalles sobre esto es en el capítulo 9 del versículo de Lucas, donde se nos habla sobre cómo los dos, Moisés y Elías, estuvieron hablando con Jesús sobre su muerte en Jerusalén. Y este es un evento muy importante. ¿Por qué? Porque no vienen Moisés y Elías por casualidad. Moisés viene como representante de la ley, del pacto de Dios con Israel y la ley que Él ha dado. Y Elías viene como representante de todos los profetas. El hecho de que ellos estén ahí cuando Jesús manifiesta su gloria celestial y hablan los dos sobre su misión en Jerusalén, sobre su muerte en Jerusalén, se está dando un mensaje muy importante que consiste en ¿qué? En que tanto la ley como los profetas desde sus inicios nos hablaron sobre el sacrificio del Mesías como el Cordero de Dios. Este mensaje es de suma importancia para sus discípulos, para estos 3 discípulos. Los 12 no lo observaron, pero ellos 3 sí, y ellos 3 posteriormente van a dar el reporte. ¿A quién? Probablemente a Mateo. Se cree que Marcos es la compilación de las memorias de Jesús, de Pedro sobre Jesús. Juan estuvo ahí, entonces él hace su descripción. Y bueno, Lucas investigó, ¿no? Y también escuchó y documentó esta descripción. Pero en este momento, cuando ellos están ante la transfiguración, nosotros vamos a ver que Pedro todavía tiene áreas en las que el Señor va a tener que trabajar. Por eso le digo, este carácter tiene cosas positivas, pero tiene cosas negativas. Y aquí vamos a ver qué tiene negativo. Vamos al versículo 4, ahí en Mateo 17, donde estábamos. Dice: entonces Pedro
dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué vemos en Pedro? Pedro hace un comentario errático, un comentario equivocado. ¿Por qué? Porque por su carácter impulsivo y arrojado, no controlaba generalmente su lengua Pedro, y decía lo primero que le venía a su cabeza. Hay personas en la actualidad que creen que hablar lo que pensamos es una virtud, no tener miedo a decir lo que pasa por nuestra cabeza es una virtud. No lo es. Y aquí lo vemos en el caso de Pedro. Pedro era este tipo de persona. Son personas que aquí en nuestra cultura popular les dicen comúnmente que no tienen pelos en la lengua, ¿no? Y dicen lo que piensan. Pedro era de esos. Pero aquí hay un detalle bien importante que vamos a ver más adelante. Bueno, no, vamos a verlo de una vez. ¿Quién interrumpió a Pedro cuando estaba hablando? El Padre. Pedro era un discípulo amado por Jesús y por el Padre. Y en medio de este comentario, que ahorita vamos a explicar por qué no era correcto, desciende la nube, y si usted ve en el versículo 5 dice: mientras él aún hablaba. Mientras Pedro está diciendo esto, que está equivocado, que es lo primero que le vino a la mente y que se puso a hablar, el Padre interviene. ¿Para qué? Para que Pedro deje de seguir hablando incoherencias, porque Pedro estaba diciendo una incoherencia, y corrige a Pedro. Vea, si usted es hijo de Dios, Él tiene interés por usted. Él tiene interés por corregir las cosas de su carácter que están mal, y se toma el tiempo para hacerlo. Pero ¿sabe que es necesario que nosotros escuchemos su voz? ¿Por qué Pedro está mal aquí? Hay 2 cosas que están mal aquí en el pensamiento de Pedro y en su comentario. La primera es que como que no se ubica en el momento que es único e irrepetible, en el que estos 2 profetas no descienden completamente a la tierra, nunca ponen pie sobre la tierra, ellos siguen estando en el aire y están teniendo contacto con Jesús, teniendo una conversación solemne. Y a Pedro, por alguna extraña razón, se le ocurrió hospedarlos, que era buena idea hospedarlos. Y ese es el primer error, ¿no? No se ubica Pedro en la situación en la que está, y tiene esta idea extraña, pero que le pasó y que la dijo, pues, porque así era Pedro. Ese es el primer error. El segundo es que al decir vamos a hacer 3 enramadas, está poniendo a Jesús en el mismo nivel que Moisés y Elías. Por eso el Padre interviene y le dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo a Él. ¿Qué está haciendo el Padre ahí? Está poniendo a Jesús en su debido lugar. Él es muy superior a Moisés y a Elías.
Es por eso que el Señor nos habló tanto en la Escritura sobre lo importante que es que refrenemos nuestra lengua, que refrenemos nuestros comentarios. Vaya por favor a Proverbios capítulo 13, versículo 3. ¿Ya está ahí? Proverbios capítulo 13, versículo 3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, ¿tendrá qué? Calamidad. Y esto es real. ¿Cuántos problemas nos podríamos evitar si a veces simplemente cerrásemos la boca y no dijésemos tantos comentarios que nos han metido en problemas? ¿Alguien lo ha metido en problemas, algún comentario? A todos. ¿Y a poco no dice, me hubiera callado? No hubiera dicho eso y me hubiera evitado un montón de problemas. A ver, varones, ¿cuántos han dicho algo que le ha metido en un problema con la esposa? Un comentario chiquito puede ser una noche eterna. ¿A poco no? Sí. Entonces, esto es un mensaje práctico. Es mejor callarnos a soltar la tormenta nocturna. Es mejor. Por eso, también en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, en la segunda parte del versículo 7, nos dice que hay un tiempo para callar y hay un tiempo para hablar. El problema es que no discernimos a veces, como Pedro, cuándo debo de decir algo y cuándo mejor me lo guardo para mí. Y lo que hacemos es, como mencionábamos también en uno de los proverbios, entramos como guerrero a la batalla sin control para tomar una ciudad y hacemos un desastre. Destruimos, dañamos, lastimamos por no cuidar lo que sale de nuestra lengua. Acompáñenme a Santiago capítulo 3, versículo 3, porque ahí el Señor nos sigue hablando sobre lo peligrosa que es nuestra lengua. Santiago capítulo 3, versículo 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí Jacobo, que es el autor de la epístola de Santiago, empieza a contrastar todo lo que hemos logrado como humanidad hasta este tiempo, porque domar un caballo no es sencillo, montar no es sencillo, y menos caballos salvajes. En este tiempo en la zona hay mucho caballo salvaje y domarles es muy complicado, pero el hombre lo logró. Los caballos son muy poderosos, son veloces y superiores en fuerza a nosotros por mucho, pero el hombre los logró
domar. ¿Con qué? Con el freno. El freno es un mecanismo chiquito que se les pone en la boca, que les infringe tanto dolor que los controla. En ese tiempo ya hay navíos de un tamaño considerable que logran cruzar todo el Mediterráneo, que era el mar más grande que se conocía en esta región. Y si usted ve un timón, los timones son muy pequeños en comparación al resto del barco, pero aquí Santiago nos dijo, logramos hacer estas embarcaciones y las controlamos y así surcamos los mares a pesar de los vientos con un pequeño timón. Pero de entre nuestros órganos, de los más chicos es la lengua. Pero ¿qué daño hacemos con la lengua? ¿Qué nos dice aquí? Eso es algo que no hemos podido controlar, es algo que muchos no controlamos comúnmente, la lengua, y encendemos ¿qué? Un gran fuego que consume bosques. Es bien importante que yo tenga esto bien presente, porque sabe que mucha gente nos juzga sí por nuestros actos, pero como creyentes y como cristianos, varios actos que hacemos no son tan públicos. Por ejemplo, según la voluntad del Señor, debemos de orar en público o en privado. En privado. Entonces, la gente de nuestro trabajo normalmente no nos va a ver orar, a menos de que estemos compartiendo alimentos y ahí pedimos si nos dan chance de orar por los alimentos, pero por lo regular no nos ven orando. Si usted ayuna, que el Señor quiere que el ayuno sea secreto, que nadie se dé cuenta. Lo ideal es que lea la Escritura en un momento en el que se pueda concentrar. Entonces en el trabajo no va a ser, porque le están pagando por trabajar, no por leer, ahí en medio del trabajo. Y el Señor dijo que cuando damos limosna lo debemos de hacer también ¿en qué? En secreto, que nadie se entere. Entonces, por ese tipo de actos va a ser difícil que le juzguen, pero ¿sabe qué? Por cómo habla y lo que habla, sí le juzgan. Es bien importante entonces que yo tenga presente lo que implican mis comentarios, la manera en la que yo me expreso, las cosas que digo. No todo lo que pasa por mi mente es una buena idea. Como no fue una buena idea lo que estaba haciendo Pedro. Y si no hago caso a este ejemplo que el Señor nos está dejando aquí, bien claro, bien claro, porque como le digo, lo que Pedro dijo fue una incoherencia. Fue la primera idea que le pasó por su mente y el Señor lo corrigió. ¿Qué está haciendo hoy con nosotros? Y todos padecemos de esto. Nos está diciendo, piensa antes de hablar, reflexiona antes de que sueltes ahí una llamarada que va a incendiar un bosque. Es importante que yo lo pueda hacer, y si no puedo, ¿qué es lo que debo de hacer? Pedirle ayuda al Señor. Como le digo, la voluntad de Dios no es que seamos mañana la misma persona que somos hoy. Su voluntad no es que en un año yo siga siendo la misma persona con los mismos problemas. Él quiere que mejoremos. Él nos acepta como somos, sí, pero no quiere que nos quedemos como somos. Y esa es una trampa en la que muchos han caído y que les ha ayudado a decir: es que yo soy así, no voy a cambiar. Es que no quieres cambiar, porque el creyente puede cambiar, porque el Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Nosotros solos no podemos. Si usted lo quiere hacer por su cuenta, va a fracasar una
y otra vez. Pero si de verdad quiere cambiar, si de verdad quiere ir mejorando, pídale ayuda al Señor. Y Él va a hacer lo que sea necesario. Vea aquí el caso de Pedro. Como le mencionaba, fue el Padre el que lo detuvo, el que lo corrigió. Dios tiene interés en usted. Y cuando lo considere necesario, va a intervenir, a veces de maneras drásticas. ¿Por qué? Porque quiere que usted sea mejor, quiere que usted cambie, quiere que con nuestro hablar el mundo vea algo diferente. Y vamos a ver otro punto en el que Dios trató con Pedro. Después de la transfiguración, Pedro va a acompañar a Jesús en el resto de su ministerio y van a llegar a Betania y van a estar ahí con Lázaro un tiempo y después van a ir a Jerusalén y Pedro va a participar de la entrada triunfal, pero también de todos los eventos que se desarrollaron en la última semana de nuestro Señor Jesús, culminando con la última Pascua. Y aquí vamos a encontrar al Señor con sus discípulos y vamos a ver pues que a Pedro todavía le falta aprender su lección, pero mire, Dios es paciente, pero sigue trabajando. ¿Se acuerda cuando Jesús les lava los pies? Todos los discípulos, excepto él, no se opusieron. Pero cuando llega con Pedro ¿qué le dice? Señor, tú nunca me vas a lavar los pies. El Señor es tan paciente, pero se aplica cuando se tiene que aplicar. Y le dice, a ver, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y ahí vemos a Pedro otra vez hablando lo primero que le viene a la mente. Le dice, Señor, no lavas los pies, báñame todo. Y el Señor le dice, Pedro, te bañaste hoy en la mañana, es nada más los pies, entiende lo que les estoy enseñando, lo que les quiero enseñar. Ya después lo entendió. Pero después de eso, hay un evento importante, porque allí en la cena de la Pascua, Jesús les dice, hay un traidor entre ustedes, y también les dice que todos le van a abandonar, que su hora ha llegado y que esta hora no se puede detener. Es el momento por el cual Él vino a esta tierra y les dice, me van a abandonar, van a huir. Y todos se escandalizaron. Y cuando dice la Escritura ahí que se escandalizaron, lo que significa es que todos empezaron a decir, no, yo no, ¿cómo crees, Señor, que lo voy a hacer yo? Yo te amo, yo soy tu discípulo, yo me comprometí contigo. Pero de entre todos ellos, el más extremo fue Pedro. Acompáñenme a Juan capítulo 13, versículo 36. Juan capítulo 13, versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y aquí vemos otra vez a Pedro hablando sin reflexionar. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Jesús conocía bien la situación espiritual en la que se encontraban sus discípulos. Jesús sabía que ninguno de ellos estaba listo para enfrentar la persecución. Jesús lo tenía bien presente. Mire, el Señor nunca nos pide hacer algo que sabe que no podemos hacer. Jesús no les está reprochando a sus discípulos que le iban a abandonar. Les está diciendo lo que va a pasar, nada más. No les está diciendo qué malos discípulos son porque me van a abandonar. Simplemente les está diciendo, hay un traidor entre ustedes y viene una prueba en la que todos van a ser dispersados. En otros pasajes, en pasajes paralelos, en uno, el Señor les dice, esto era una profecía, porque la profecía dice, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Jesús les está diciendo, esto se tiene que cumplir. No se está quejando, no les está reprochando nada. ¿Por qué? Porque Él conoce. Pero Pedro, en la primera parte nos enseña que todavía le cuesta mucho trabajo entender las palabras del Señor, porque el Señor le dice con mucha paciencia en la segunda parte del versículo 36, Pedro, ahorita donde yo voy, no puedes venir. Después sí vas a venir. Espérate, tranquilo, no te aceleres. Y eso, mire, Pedro llevaba 3 años y meses con Jesús. Y el Señor Jesús ya le había dicho en varias ocasiones que se debía de refrenar, que debía de confiar en Él. Pedro había visto cómo las palabras de Jesús se cumplían y no eran palabras fáciles de aceptar que la cosa iba a suceder, como cuando los manda a predicar el mensaje de Jesús ahí en Galilea por parejas. Les dijo, vayan y prediquen y les doy autoridad para que expulsen demonios, para que hagan milagros y señales. Nadie de ellos había hecho en su vida un milagro o una señal. Ninguno de ellos había expulsado a un demonio, ninguno había liberado a un endemoniado. Fueron creyendo nada más, obedeciendo lo que el Señor les dijo. ¿Y qué vieron? El cumplimiento de lo que Jesús les dijo. Entonces Pedro ya tiene experiencia de que lo que Jesús dice se cumple y que cuando dice hay que esperarnos aquí, hay que esperarse ahí. Cuando dice hay que avanzar, hay que avanzar. Y aquí el Señor le está diciendo eso, precisamente, Pedro, ahorita no es tu tiempo. Quédate en paz, quédate tranquilo. Después vas a poder hacer lo que ni siquiera le dijo el Señor bien allí, porque Pedro no hubiera entendido bien qué era lo que Jesús iba a padecer. Ya se los había dicho en repetidas ocasiones y seguían sin entender. Pero ¿qué es lo que pasa con Pedro? Pedro es impulsivo, habla sin pensar, se deja guiar por sus emociones y lo que intenta hacer Pedro aquí es decir, yo soy el más valiente de todos aquí. Señor, si necesitas que muera por ti, muero por ti. Y Jesús ahí es en donde dice, Pedro, no estás entendiendo las lecciones. Y como no entiendes las lecciones, va a suceder esto.
me vas a negar 3 veces. No va a cantar el gallo hasta que me hayas negado 3 veces. ¿Y qué hizo después en otros pasajes paralelos? ¿Qué se nos menciona que hizo Pedro? No entendió y dijo, no, Señor, nunca te voy a negar. Si ocupo morir por ti, voy a morir por ti. Y Jesús le dijo, va, a ver pues. Cuando llegó el momento de la prueba, el Señor trabajó con Pedro allí también. Porque acuérdese que se van al Getsemaní, al Monte de los Olivos. Y Jesús ora, todos sus discípulos se quedan dormidos, hasta que verdaderamente llega la hora y viene Judas con los guardias del templo y con algunos de los escribas y fariseos a prender a Jesús. Y aquí vemos otro de los peligros que tiene este tipo de carácter. No solamente hablan sin pensar este tipo de personas como Pedro, sino que también hacen cosas peligrosas, hacen cosas llevadas por sus emociones que hacen daño. Acompáñenme, vamos a Juan capítulo 18, versículo 10. Ya que Judas se acercó con el Señor y le dio el beso de la traición, los guardias se van sobre Jesús y pasa esto. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Yo le leo el pasaje paralelo en Mateo capítulo 26, versículo 52. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro está armado y hace otra cosa que no te... Mira, por la gracia de Dios y porque iban por Jesús, no paró él en prisión. Venían muchos guardias. Pedro no tenía entrenamiento militar. Tan no tenía entrenamiento militar que el siervo del sumo sacerdote evadió. Pedro, no crea que le cortó la oreja porque le apuntó a la oreja. Pedro intentó dar un golpe mortal en la cabeza, pero no sabía usar armas, entonces se mueve el siervo del sumo sacerdote, Malco, y le lleva la oreja, pero el golpe era la cabeza. A ver, póngase a reflexionar un poquito sobre esto. Si eran 20 guardias entrenados, ¿qué posibilidades tenía Pedro, que no estaba entrenado, de vencer a estos hombres y guardar la libertad de Jesús? No tenía ni una posibilidad, ni una. Pero no pensaba a la hora de actuar. Y lo que me gusta mucho de este pasaje es que Jesús está a punto de comenzar su proceso de crucifixión. Está a punto de comenzar todo el proceso en el que va a ser juzgado y va a ser condenado a muerte, va a ser flagelado y después crucificado. Y antes de comenzar ese proceso,
todavía se toma la molestia de ahí corregir a Pedro. Mire el carácter tan maravilloso que tenía y tiene nuestro Señor. Por eso le digo, si usted de verdad quiere pasar por el proceso, Dios siempre va a tener tiempo para usted. Y siempre que sea necesario corregir, lo va a hacer. ¿Le va a gustar? No siempre, porque no es cómodo. Vamos a recapitular algo nada más rápido del mensaje anterior. Cuando Pedro intenta detener a Jesús, en la primera ocasión que les dice que él tiene que ser aprehendido por el Sanedrín y llevado a la muerte, en esa ocasión, cuando Pedro le dice, Señor, no permitas que esto te pase, lo regaña públicamente. No fue cómodo. El resto de los discípulos, que seguramente ya traían más de algún problemilla ahí con Pedro, enfrente de todos los regañó y unos dijeron, ándale Pedro, para que aprendas. En la transfiguración, allí están Juan y Jacobo, y el Padre intervino. Y aquí, enfrente de los demás discípulos, porque todavía no empiezan a correr, eso viene momentos después, pero enfrente de todos los discípulos, de Malco y de los guardias y los escribas y los fariseos, públicamente el Señor le dice, Pedro, lo que haces está mal. Tu uso de la violencia está mal, no lo apruebo. Y entonces, esto es a lo que debemos de estar, en lo que debemos de estar pendiente, debemos de tener presente, perdón. Cuando Dios va a obrar y nos va a incomodar, pero vale la pena. En el próximo mensaje vamos a ver más sobre cómo Pedro fue una obra terminada maravillosa de este hombre que no controlaba lo que decía lo primero que se le ocurría, que obraba impulsivamente y que estaba dispuesto a usar de la violencia si su mente se lo decía que era lo mejor. Dios hizo a otro hombre. Pedro es irreconocible al final de sus días a estos momentos, pero ¿qué es lo que vemos? A Dios obrando, Dios trabajando. Y yo espero que su deseo sea que cuando termine su carrera, su vida pueda ser increíblemente distinta a como comenzó. Y las personas puedan decir, es que Dios hizo verdaderamente un cambio en todo. Sí hay cosas con las que le batallamos de una manera predeterminada porque pues Dios no, en su sabiduría decide qué carácter tenemos, pero en todo Él puede trabajar. Como le digo, o sea, ser impulsivo no siempre es malo. Dios tiene un uso para la gente impulsiva también, como lo vamos a ver más adelante. Pedro dio el primer sermón de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios usó ahí su carácter impulsivo, sabía que él se iba a animar y se animó. Pero se requiere del dominio propio para no cometer este tipo de errores. Entonces, deje que Dios trabaje con su carácter. También una de las razones por las que probablemente no le pasó nada a Pedro después de este evento con Malco es que en otro pasaje se nos menciona que el Señor Jesús recogió la oreja
de Malco y se la volvió a colocar y la sanó ahí. Y todos empezaron a huir, efectivamente, como el Señor mencionó. ¿Por qué? Porque la profecía se tenía que cumplir. Pero sigue Pedro ahí cometiendo sus errores, porque ¿qué hizo después? Es bien importante que veamos esto. Pedro se metió en la prueba, solito. Y es una de las debilidades que se presentan en personas con el carácter de Pedro. Solitos se meten a la prueba. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, tranquilo, ahorita no me intentes seguir. Explícitamente Jesús le dijo, no me puedes seguir ahorita, no me sigas. Después te va a tocar. Y no. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Se metieron de manera encubierta en la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote. Anás había sido sumo sacerdote antes que Caifás. Caifás era su yerno. Y por cuestiones políticas remueven a Anás del sumo sacerdocio, pero sigue siendo una persona muy importante en el Sanedrín. Entonces deciden que lo ideal es llevar a Jesús a la casa de Anás para que ahí se reúna el Sanedrín. Todos los enemigos de Jesús, salvo José de Arimatea y probablemente, y Nicodemo, no estoy seguro de que Nicodemo haya estado vivo en ese momento, pero se cree que si ellos dos estaban, ellos fueron los únicos que no aprobaron lo que estaba sucediendo ahí en casa de Anás. Pero a ver, ¿en qué mente cuerda cabría el irte a meter allí? Si eres discípulo de Jesús, dice la Escritura que Juan era conocido y por eso les dan acceso. Pero a ver, ¿para qué? ¿Para qué irse a meter allí? Es poner por tu propia voluntad tu vida en peligro. Pero le digo, un problema que tienen los que poseen un carácter como el de Pedro es que solitos van y se meten al problema. Solitos van y se meten en la fosa del león. Es justo lo que Pedro hizo. Se mete en la casa de Anás, no entra a donde está la deliberación, pero se queda en el patio. ¿Pudiera hacer algo? No. Todos los guardias que arrestaron a Jesús probablemente están ahí, o una buena cantidad. Ya ni siquiera debe de llevar arma, porque para entrar a casa de Anás no te iban a dejar entrar armado. No había ningún motivo para estar ahí. No podía hacer nada allí. El Señor le dijo, no vengas. Pero ahí va Pedro a meterse a la prueba. Y ahí es en donde se va a romper. Acompáñenme a Mateo capítulo 26, versículo 69. Obviamente todo esto había sido predicho por Jesús, y todo lo que Jesús dice, todo lo que Dios dice se cumple, pero no porque se nos haya dictado como tal. Este es un ejemplo de cómo el libre albedrío está presente incluso ante las profecías predictivas. Toda profecía predictiva, toda cosa que Dios predestinó que suceda, va a suceder. Pero eso no significa que nosotros no somos responsables y no tenemos libre albedrío, porque a ver, ¿quién obligó a Pedro a hacer esto? Nadie.
el Señor mismo le da al principio la oportunidad de evitarse todo este problema, diciéndole: Pedro, aquí, ahorita no, tú no, ahorita no. Pero Pedro tomó sus decisiones. Nadie obligó a Pedro y a Juan, sobre todo a Juan, de pedir el favor para que los dejaran entrar. Nadie obligó a Pedro a meterse allí. Él solito fue. Todas fueron sus decisiones. Es lo maravilloso de Dios, ¿no? Cómo Él tiene previsto todo y cómo trabaja de manera conjunta nuestro libre albedrío con lo que Él ha previsto. Y como mencionamos, esto ciertamente se tenía que cumplir, y Dios también lo permitió para dejarnos lecciones como estas a nosotros. Vamos a leer ahí en el versículo 69, en Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Ahorita seguimos leyendo ahí, pero vea estos detalles, cómo él se puso en el problema. Había gente que obviamente le reconocía. Y llega la primer criada y debemos entender qué está pasando esto, o sea, ¿qué está pasando aquí? Los del Sanedrín han decidido que quieren acabar ciertamente con Jesús, pero con todo el movimiento. Ya consideraron matar a Lázaro. Antes de que todo esto se desarrolle, ellos ya tenían contemplado matar a Lázaro, porque Lázaro era un problema. Entonces, que una de las criadas ahí dijera: él viene con Jesús, allí estaba poniendo automáticamente la vida en peligro. Por eso le digo que la decisión de Pedro fue impulsiva y muy errática, muy equivocada. Y niega al Señor en la primera ocasión. Y otra que seguramente vio a Pedro junto con Jesús en Jerusalén, porque toda esta semana Jesús ha estado dando sermones públicamente y enfrentando a herodianos, saduceos y fariseos públicamente. Seguramente alguna de ellas, seguramente lo vieron a Pedro allí y se acerca otra vez: oye, tú eres, ¿no? No te vi en tal lado, y vuelve a negar a Jesús. Y vamos, y vean, el versículo 72 nos dice que aparte juró. En la primera es una negación sencilla, acá se pone bajo juramento. No es una cosa menor, porque ponerse bajo juramento en el tiempo de Jesús es invocando a Dios como testigo. Vea el problema en el que se metió y a todo lo que le está llevando. No solamente está negando al Señor, está pecando porque está rompiendo uno de los 10 mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Invocar a Dios bajo juramento sabiendo que mientes es una ofensa grandísima, pero Pedro la comete aquí. Vea lo que lleva este carácter impulsivo cuando no hay dominio propio. Pero no acaba allí. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando uno es verdaderamente cristiano, se nota, con todo y sus errores, se notaba que Pedro era distinto por dos cosas. Una era su acento.
ellos eran de Galilea, estaban en Jerusalén. Entonces el acento es distinto, la pronunciación de ciertas palabras varía como varía aquí en México. Hablamos español, pero los de Ciudad de México hablan muy distinto a nosotros en cuanto al acento, también algunas palabras. Los de Jalisco hablan distinto a nosotros, los del sur hablan distinto a nosotros en cuanto a acento y ciertas palabras. Entonces eso se notaba que Pedro era un galileo por su acento, pero ¿cómo cree que eran los guardias del templo? No eran blancas palomitas, muchos, o algunos tal vez sí, pero eran soldados comunes y probablemente varios decían vulgaridades. No crea que los sacerdotes eran las personas más recatadas del mundo en este tiempo. Muchos de los saduceos eran bastante dados a los placeres, de todo tipo, le entraban a la comida, a la bebida, no eran mujeriegos, pero lamentablemente hay casos en los que tenían conversaciones sexuales inapropiadas. Por eso la situación espiritual de Israel estaba muy mal, esos eran sus líderes. Entonces la gente ahí está contenta, los que están en el patio y los que se están calentando en el fuego están teniendo conversaciones completamente mundanas, y Pedro ya no tiene, ya no habla mundanamente. Entonces se nota, aquí es lo que nos están diciendo, lo que se notaba, que no era como los demás, que seguía las enseñanzas de Jesús. Y fíjese en lo que pasa después, en el versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Por qué cree que empezó a maldecir? Para parecer como los demás. Él ya no maldecía. Él era una persona que se comportaba, intentaba imitar a Jesús. Jesús no maldecía, no decía maldiciones. Entonces él está en esta situación de riesgo y dice, pues si esto es lo que me está poniendo en peligro, ahí van las groserías. Y vuelve a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hay un pasaje paralelo que nos deja ver que Jesús, en la tercera negación, estaba ya cerca y probablemente lo escuchó. Y hay contacto visual entre los dos, y ahí es cuando Pedro se rompe. Todo esto es producto del carácter impulsivo de Pedro. Trae problemas. Pero mira, aquí es en donde está la buena noticia. Pedro era arrojado e impulsivo, sí, pero amaba y seguía a Jesús genuinamente. Y a pesar de su desliz, nunca dejó de amar a Jesús. ¿Por qué cree que empezó a llorar? Si usted compara, Judas no lloró, se suicidó, eso es otra cosa. Pero Pedro sintió el quebranto de su corazón por lo que había hecho y se arrepintió. Y dejó que Jesús obrara otra vez con él. Porque Jesús le dijo: Pedro, el diablo pidió zarandearte y le di permiso. Pero cuando pase todo esto, regresa con tus hermanos. Y aquí Pedro vivió la zarandeada, y vaya que tuvo
una zarandeada. ¿Pero qué hizo después? Se fue con sus hermanos. ¿Por qué? Porque era un amor genuino el que él tenía hacia el Señor. Entonces, si se ha identificado en algo con este mensaje, siga los pasos de Pedro. Reconozca que hay un área en la cual se ocupa cambiar y deje que Jesús trabaje en usted. Ese es el propósito de todos estos mensajes, exponernos a la palabra de Dios y que nos deje ver aquí ando mal, esto estoy haciendo mal, esto no le agrada a Dios, y decirle al Señor, trata conmigo. Si me deslizo, ayúdame. Si estoy batallándole en esto, ayúdame. La manera de cambiar esto es pidiendo ayuda. Y ayuda a Dios. Porque su esposa, su esposo, nada más le van a decir en lo que está mal. Son como los guardias pero no pueden ayudar en estas cosas como Dios puede ayudar. Solo Dios nos puede ayudar. Y sí se puede cambiar. Lo vamos a ver más adelante con Pedro. Sí se puede cambiar. Es cuestión de querer. Es cuestión de que tengamos esa voluntad como la tuvo Pedro de decirte, Señor, soy tu discípulo. Haz lo que quieras con mi vida. Señor, sí, tengo estos problemas. Ayúdame. Y no es nada más de una vez, porque en este punto, si usted escuchó el mensaje anterior, ya van varias caídas en las que Pedro anda en lo mismo. Y en este mismo mensaje son 3 las que mencionamos del mismo error. Pero en todas el Señor trabajó. Y en todas Pedro trabajó. Y después se ve el resultado. No vea el carácter que Dios le dio como algo completamente negativo. Hay cosas que Dios quiere usar. Por algo el Señor nos dio el carácter que tenemos, porque ese carácter puede ser de bendición si está en sus manos, pero requiere de trabajo. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor trabaje en su carácter? Vamos a orar. Señor, gracias por este hermoso mensaje que hoy nos das, mostrándonos que sí, somos imperfectos porque lo somos, que sí, hay cosas que hacemos mal porque efectivamente las hacemos, pero también nos estás diciendo, yo te quiero cambiar. Yo te hice y te conozco de pies a cabeza. Y como te hice, te quiero usar, pero es necesario que seas transformado, como Pedro fue transformado. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites ver que cuando este proceso culmina, cuando tu obra está hecha, podemos ver claramente el trabajo hecho, el trabajo realizado, y a mucha gente bendecida por el trabajo que tú hiciste con nosotros y a través de nosotros. Hoy queremos ser arcilla, Señor, en tus manos, las manos del alfarero. Y queremos que se haga tu voluntad, porque el tiempo apremia y tu venida está cerca. Y eso significa que el trabajo es más grande hoy que el día de ayer. Y nos quieres a todos trabajando y esforzándonos. Aquí estamos, Señor. Es nuestro deseo. Es nuestro deseo ser usados por ti. Póngase de pie, hermano. Y antes de irnos, vamos a cantarle al Señor. Este es mi deseo, mi restitución.
Este es mi deseo, que me uses tú. Una vez más. Levanta tus manos. Este es mi deseo, mi restitución. Este es mi deseo, que me uses tú. Pues déjese usar por el Señor, hermano. Y estamos despedidos. Vaya en la paz del Señor, con la bendición del Señor. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le guarde. Hasta los celos yo te cantaré, por lo que tengo mi voz alzaré. Hasta los celos yo te cantaré, con todo lo que soy, a ti que extendiste el mar, el cielo sobre mí, yo te alabaré. Si tú moriste por mí, por ti yo viviré. Todo mi ser con sus palmas